Cordiales a todos ustedes. Ustedes ya me conocen, soy el abogado Luis García, instructor del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. En las clases anteriores ya hemos visto lo que son los factores de riesgos mecánicos. Habíamos explicado el método para valorar el nivel de peligro. Analizamos lo que es el método de William Fay. Habíamos indicado cuáles son los riesgos físicos que existen en un ambiente laboral y habíamos indicado que son riesgos de iluminación, de lo que es sonido, vibraciones, temperaturas extremas y radiaciones. En la clase anterior también ya analizamos lo que es el uso y el manejo del sonómetro, cómo se hace el levantamiento del sonido, del ruido en un ambiente laboral, y hoy vamos a ver el otro factor de riesgo físico, que es la iluminación. Para esto nosotros utilizamos un luxómetro. Este luxómetro consta de dos partes. El mismo equipo como tal, el luxómetro como tal, ¿no?, que trabaja conjuntamente con un sensor. Este sensor es el que capta la iluminación y es el que debemos tener mucho cuidado, porque esta es la parte más sensible del instrumento. Así como en el sonómetro la parte más sensible era el micrófono, aquí la mayor precaución que debemos tener es con el sensor y el que capta la iluminación. Esto tiene que estar conectado de la siguiente manera. Aquí tiene un plug. Este plug va hacia la parte de atrás de la pantalla, de esta manera, ¿no? Insertamos, ¿no? Para utilizar el instrumento es muy fácil. Tiene un botón de encendido, tiene una especie de, o como que funciona como enter para fijar la lectura máxima y la lectura mínima. Nosotros encendemos, ¿no?, lo dejamos que se estabilice, ¿no? Debe tener 2 unidades de medida. Aquí dice 0, claro, no estamos midiendo nada. La unidad de medida de la luz son los luxes, ¿no? Hay otra unidad de medida que son las candelas, pero nosotros trabajamos con lux como unidad de medida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que empiece a medir? Simplemente destapamos el sensor, ¿no? Destapamos el sensor y lo dejamos que mida. Es importante retirarse, no hacer sombra, porque hace interferencia. Si usted se fija aquí, está haciendo la lectura, está un 49 lux. Pero ¿qué pasa si yo hago sombra? La medida va a bajar. La medida va a bajar. Entonces yo debo dejarlo que realice la medida, que realice el censo, el instrumento. Luego de que se haya estabilizado, lo que puedo hacer es pulsar para que se fije la lectura. Entonces tenemos 51 lux en este punto. Eso es lo que registro en el protocolo de iluminación, ¿no? Si usted quiere hacer una segunda lectura, lo único que tiene que hacer es tapar el sensor, nuevamente cencera, ¿no?, lo traslado a otro punto y destapo y dejo que mida. Nuevamente empieza a hacer la siguiente lectura. Entonces, como medida de precaución, para hacer la siguiente lectura yo debo tapar el sensor y trasladarle al otro punto. ¿Qué pasa si yo lo traslado destapado? Comienza a censar o a medir el trayecto de desplazamiento que usted hace a este sensor. Por recomendación, y para que el instrumento no se confunda, no comience a tomar lecturas equivocadas, lo importante acá es tapar. Y traslado a otro punto de medición, ¿no? Lo que hago es destapar y nuevamente empieza a hacer la lectura. Cuando ya se ha estabilizado, cuando usted fija la medida con este botón de acá, ¿no?, empieza o deja ya de leer y se ha estabilizado en 51. Esa es la medida que usted registra, ese es el punto de medición. Así es como se maneja el instrumento. O sea, no hay
No hay ninguna ciencia en el manejo del instrumento, son completamente sencillos del uso. Lo que sí hay que tener un poco de precaución con el sensor. Para desplazar de un punto a otro hay que taparlo y hacer la medición. Con la explicación del uso del sonómetro, y en la última clase les había explicado que tenemos dos métodos para determinar el nivel de iluminación en un área o en un puesto de trabajo. Si usted lo va a hacer la valoración por puesto de trabajo, tiene que utilizar o aplicar el método del triángulo. Pero si usted lo va a hacer por área, ¿no?, usted tiene que aplicar el método de las cuadrículas que ya le habíamos explicado, ¿no? Entonces, vamos a realizar la práctica de cómo hacer la valoración del nivel de iluminación por puesto de trabajo, por método del triángulo. Entonces, ¿por qué método del triángulo? Porque vamos a tomar un punto de medición aquí, vamos a tomar un punto de medición acá y vamos a tomar un punto de medición acá, de tal manera que se me va a formar un triángulo. Por eso se lo conoce como método del triángulo. Estos tres valores voy a sumar y lo divido para 3. Ese resultado va a ser el nivel de iluminación de esta área. Con eso usted compara con la norma, con la normativa, y puede determinar si es que está dentro de la norma o está fuera de la norma y qué medida correctiva puede tomar. Si el nivel de iluminación es muy bajo, usted tendrá que colocar una lámpara focalizada o luz focalizada en este puesto de trabajo. Entonces, hagamos la práctica del método del triángulo exclusivamente para un puesto de trabajo. Imaginemos que estamos en una oficina, aquí está trabajando una secretaria y vamos a realizar la práctica. Entonces, el primer punto va a ser esto, ¿no? Dejamos que mida y vamos a ver cuánto me da esa medición. Lo dejamos ahí que mida, que se estabilice un poco la medición. 44, 43 el primer punto de medición. Tapamos y lo pasamos al segundo extremo del triángulo imaginario. Destapamos y hacemos la medición. Voy a abrir un poco aprovechar la luz natural para que vea usted la diferencia, que aumentó el nivel de iluminación. Dejamos que se estabilice. Podemos observar 236 el segundo punto de medición. ¿Ok? Vuelvo a tapar y paso al otro vértice del triángulo, ¿no? Lo destapo y nuevamente empieza a censar, empieza a medir. Dejamos que se estabilice, ¿no? Corrí la cortina a propósito para que usted note la diferencia en la medición. Tengo 60 lux. Esos tres valores sumo y divido para 3 y me da un resultado de 325 lux que hay en este puesto de trabajo. Con esto comparo con la normativa y puedo tomar yo una medida correctiva. Si es que estamos dentro de la norma, no habría problema. Si estamos fuera de la norma, tendré que tomar una medida correctiva, aprovechar más la luz natural si es que es el caso. El segundo método que nosotros utilizamos para hacer la valoración del nivel de iluminación es el método de la cuadrícula.